Historia falsa, en el espacio y en la Tierra. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que estén todos muy bien. Soy Mari Suaru. Como es abajo, también es arriba. Como bien se dice, la historia la escriben los vencedores, y si se mira de cerca, la historia tal como se entiende oficialmente, y a nivel mundial, parece más bien un recuerdo de batallas y política, con personajes tremendamente exagerados en todos sus atributos, fuertemente polarizado con la dinámica del bien versus el mal de siempre. Simplemente contrastando lo que está escrito en los libros de historia con lo que cualquiera ve o vive empíricamente, parece haber una clara incongruencia, donde la narrativa oficial parece más un cuento de hadas, o un conjunto de mentiras, todas colocadas allí para impulsar una narrativa y una agenda. Como ejemplo, se puede ver que, en Occidente, en todas las películas y medios de comunicación en general, se retrata a Rusia como el lado malvado, donde la gente de allí no solo está en contra de todos los intereses occidentales, sino que también se la retrata como un grupo de patéticos incompetentes. Mientras que en Rusia ocurre todo lo contrario. En los medios de comunicación allí, especialmente en lo que se refiere a lo que se consume localmente, los patéticos incompetentes son los de Occidente, y también son retratados como malvados que quieren destruir a la buena y vieja madre Rusia. Y ahora esto vuelve a suceder, ya que todos los medios, noticias y simples puntos de vista provenientes de Rusia son retratados en los medios occidentales como desinformación, mentiras provenientes del gobierno ruso para manipular la percepción pública y ganar apoyo, como si los medios de comunicación occidentales no fueran alterados ni controlados de esa manera, incluso peor, imponiendo un punto de vista unilateral anti-Rusia al pueblo occidental. Y como ambos bandos están manipulando la percepción del público, al final nada. Ningún dato que llega a la gente es verdad, ni nada parecido. Todo termina siendo una pelea por ver quién es el mejor mentiroso. Solo estoy usando a Rusia y sus problemas como ejemplo, ya que esto sucede en todas partes y con todos los temas que tienen alguna trascendencia o importancia real en el mundo. Y cuando todo esto se escriba en los libros de historia, lo que aparezca allí no reflejará la verdad exterior. Además, el lado que no sirve a los intereses actuales será esencialmente borrado, como está sucediendo ahora con todo lo que sucedió en la ahora extinta Unión Soviética, ya que cada vez es más difícil investigar allí cualquier historia que no tenga que ver con la política oficialmente aceptada. Y todo esto termina retratando a la Unión Soviética solo como un imperio del mal, cuando en realidad fue un lugar más, con sus cosas malas y sus cosas buenas, como en todos lados. Toda la Unión Soviética a nivel popular está desapareciendo tan rápido que es casi como si no hubiera existido en absoluto. La historia del pueblo, lo que hicieron y lo que pensaron, todo ha desaparecido salvo grandes obras y escritos que por ahora todavía son difíciles de borrar, así como lo que queda en la memoria de quienes vivieron entonces. Y aún usando a Rusia como ejemplo, no es la primera vez que una civilización entera es borrada allí, pues hay una gran cantidad de evidencia de la existencia de una civilización avanzada, o cultura aparentemente llamada Tartaria. Cada vez surgen más pruebas de la existencia de innumerables grandes ciudades reducidas a escombros y enterradas en las profundidades de la naturaleza siberiana, por ejemplo, donde la naturaleza ahora reclama toda esa superficie, ayudando a borrar la memoria de todo un pasado que fue tan importante, que debería estar en los libros de historia. Hoy en día, y a medida que pasa el tiempo y todos podemos investigar la historia oficial a través de Internet, cualquiera con 2 neuronas en funcionamiento puede empezar a conectar los puntos y ver que demasiadas cosas en la historia no cuadran. No solo las fechas equivocadas o manipuladas, sino que también los eventos mismos parecen alterados para encajar en una oscura agenda de control mental. Al utilizar el conocido dicho, la historia la escribieron los vencedores, en un principio todos tendemos a pensar que los hechos reales fueron alterados y escritos como hechos.
pero todos editados y solo mirando las partes que sirven a los intereses de quienes actualmente están en el poder, y no como una historia completamente inventada, de principio a fin una mentira rotunda, que poco o nada tiene que ver con lo que realmente pasó. Pero ahora se están acumulando pruebas, y todas indican lo mismo. Que la historia en general es, al menos, o en el mejor de los casos, en su mayor parte inventada, tal vez con alguna verdad distorsionada o retorcida aquí y allá, incluidos acontecimientos alterados a favor de quien ordenó escribirlo, y un montón de mentiras justificadas por eventos que nunca sucedieron, o sucedieron en un contexto completamente diferente y por razones alternativas. Y el aspecto de la historia que la evidencia señala como el más fuertemente alterado, son las fechas. El momento de los acontecimientos en toda la narrativa oficialmente aceptada simplemente no cuadra si se somete a un escrutinio serio. Por ejemplo, utilizando textos y libros antiguos como referencia, comparando lo que allí se dice con libros modernos sobre el mismo tema, se puede ver que hay una diferencia sustancial. Aquí es donde pueden empezar a ver que algo no está bien, y pueden ver esto, solo comparando libros antiguos disponibles públicamente con otros más nuevos. Imaginen lo que pasaría si pudieran tenerlos en sus manos. Todos esos libros que se guardan en bóvedas, como las que se encuentran bajo el Vaticano, y muy lejos del acceso y la vista del público, no es de extrañar que los escondan o los quemen. Los acontecimientos en la Tierra en general parecen estar más cerca unos de otros, ocurriendo en su mayoría en un periodo corto, no hace mucho tiempo, y no se extienden a lo largo de varios miles de años como se describe oficialmente, situando la caída del Imperio Romano en algún momento del siglo XII, por ejemplo. Sin embargo, esto es imposible de corroborar, e incluso si existiera un Imperio Romano, puesto que hoy en día parece que cuestionarlo todo puede no ser tan mala idea. Lo que vemos y sabemos sobre él puede ser parte de otra civilización también perdida en el tiempo, o reseteada por los controladores de la Tierra. Y aunque tenemos una rica variedad de documentos antiguos que le dan mucha validez al Imperio Romano, el mero hecho de que sean antiguos no significa que sean correctos, ya que la manipulación de la historia de la que estamos hablando se remonta a mucho tiempo atrás, y no es nada nuevo. Sin embargo, acepto plenamente que hay pocas cosas en la historia tan bien documentadas como el Imperio Romano, y con detalles nauseabundos, ya que muchos libros que registran transacciones comerciales aún sobreviven hasta el día de hoy, por lo que literalmente podemos ver cuántos pollos se intercambiaban por cuántos sacos de trigo, en aquel entonces. Pero incluso en esos detallados libros comerciales las fechas son un problema, ya que no usaron números actuales durante años, y la gente usó muchos calendarios a lo largo de los siglos, como calendarios lunares, calendarios julianos, calendario romano, calendario islámico, calendario hindú, calendario budista, calendario japonés, calendario chino, calendarios egipcios, entre muchos otros, donde la traducción de uno a otro se convierte en una completa pesadilla, y quedó, y queda, en manos de supuestos expertos que la mayoría de las veces están en el papel remunerado de los oligarcas y las personas en el poder, que son precisamente los vencedores que arreglan las cosas según sus intereses. Situar una serie de acontecimientos mundiales sincronizados que ocurrieron en tiempos antiguos es tan complicado que difícilmente creo que sea posible. Luego podemos mencionar la datación de cosas usando métodos de desintegración radiactiva, como el infame carbono 14, que se ha demostrado muchas veces que es notoriamente impreciso, pero hay otros como los siguientes, y algunos de ellos pueden ser bastante exactos. Hay bastantes y todos ellos son tipos de datación radiactiva. Incluyen la datación con potasio-argón, que es útil para rocas de más de 100.000 años. También existe la datación con uranio-plomo, que tiene un rango de edad de 1 a 4.500 millones de años. Puede usarse durante periodos tan largos porque la vida media del uranio que se convierte en plomo es de miles de millones de años, del orden de la edad de la Tierra,
4.500 millones de años, utilizando tiempos y datos oficialmente aceptados, por supuesto. También existe otro método llamado termoluminiscencia que se puede utilizar en la cerámica, así como la hidratación de obsidiana y la datación de rastros de uranio, que es cuando se observan los rastros que deja la descomposición del uranio. Como dije, algunos de estos métodos alternativos pueden ser muy precisos, aunque no todos los métodos pueden usarse en todo tipo de materiales u objetos, ya que la mayoría solo son útiles para cosas extremadamente antiguas. Pero el problema es que cuando se utilizan esos sistemas precisos para fechar artefactos en la historia de la Tierra, el resultado nunca corresponde al periodo de tiempo en el que se supone que se encuentran, según la narrativa histórica oficial. Esos métodos precisos de datación entran en gran conflicto con la narrativa histórica oficial y respaldan firmemente lo que digo en este video. La ciencia pura y dura está demostrando que todos los libros de historia están equivocados. Y esto explica por qué esos métodos de datación exacta se utilizan tan raramente, ya que nadie en el poder en la Tierra quiere que las fechas exactas se expongan al público, porque destruiría su narrativa falsa. Así que te puedo asegurar que datar cosas en la Tierra es casi imposible. Pero entonces, y después de todo lo que he dicho, se estarán preguntando por qué no voy a los archivos de la Federación Galáctica a buscar la historia real de la Tierra, o por qué no uso los datos de las naves que saltan en el tiempo que todos conocen. En primer lugar, esas naves, como la ahora famosa clase Suzy, no saltan en el tiempo usando fechas. Simplemente no programas una fecha en la computadora y la nave te lleva allí. Funcionan con mapas de frecuencia, por lo que puedes saltar a un lugar en el tiempo y la historia, y todavía puedes pensar que estás en ese año del pasado, pero erróneamente, porque una vez más, el sistema de datación utilizado en los mapas de frecuencia no coincide con el calendario oficial, y la traducción de un sistema al otro es un verdadero desastre. E incluso a pesar de la dificultad de traducir la datación por mapa de frecuencias a la datación por calendario moderna, podemos comenzar a ver una verdadera avalancha de incongruencias y tiempos falsos en toda la narrativa histórica oficial. Y estos son los primeros indicadores para nosotros de que este tema debe ser investigado a fondo, ya que es una gran pista sobre cómo funciona realmente toda la Matrix en la Tierra. En cuanto a los archivos de la Federación, mi grupo y yo los usamos todo el tiempo, y hay grandes inconsistencias allí. Nuevamente, los eventos registrados en los archivos históricos de la Federación no coinciden con la narrativa oficial en la Tierra. Pero difícilmente puedo decir que sean ciertas, o que la historia de la Tierra tal como la acepta la Federación, sea la verdadera narrativa porque, aunque diferente, está tan llena de inconsistencias y agujeros en la narrativa, que solo termina siendo otra versión más de la historia de la Tierra, básicamente la misma, pero con un giro que tampoco coincide con los hechos reales y científicamente probados. Por ejemplo, Tartaria también falta allí, cuando ahora tenemos una avalancha de datos que indican que realmente existió y era muy relevante. Entonces terminamos preguntándonos por qué no solo el cabal de la Tierra, sino la propia Federación Galáctica, querrían borrar por completo a Tartaria de nuestra memoria colectiva, tanto para la gente de la Tierra como para la del espacio. Sabiendo que la Federación Galáctica es el verdadero controlador de la Tierra, el gobierno detrás de los gobiernos profundos, solo podemos terminar concluyendo que la directiva de borrar Tartaria, entre tantas otras cosas, vino de la propia Federación, y no solo del así llamado cabal en la Tierra. Una vez más y desde otro ángulo, todo apunta a que la Federación Galáctica es quien controla toda la narrativa en la Tierra y en otros lugares, donde quiera que tenga sus tentáculos, y lo digo sin fijar ningún juicio sobre el bien y el mal esta vez, ya que este tema es extremadamente complicado. Concluyendo que la Federación Galáctica tuvo que estar detrás de la agenda para hacer desaparecer Tartaria, y explicando la fuerte evidencia de grandes ciudades perdidas en el área del sur de Siberia, la actual Rusia profunda, como simples construcciones nómadas,
cuando podemos verlas claramente desde el espacio como grandes estructuras que pueden extenderse varias hectáreas, y en algunos casos incluso kilómetros cuadrados, más congruentes con ciudades avanzadas, y no con pueblos nómadas, podemos ver que la Federación Galáctica oculta muchas cosas. Concluyendo que toda esa gran civilización en la Tierra fue borrada y la Federación Galáctica tuvo que estar detrás de eso. No podemos evitar conectar a la Federación con los llamados reseteos de civilizaciones en la Tierra que ahora estamos llegando a ver y comprender. Los provocan y luego quieren borrar nuestra memoria colectiva, como dije más arriba, tanto en la Tierra como en el espacio. Puede que esté aquí arriba y que tenga acceso a los archivos de la Federación, entre muchos otros, pero ni siquiera aquí puedo saber la verdad exacta o definitiva. Lo único que puedo hacer es compartir lo que veo y lo que encuentro. Es mi perspectiva, y junto con la suya tal vez podamos acercarnos a la verdad sobre la historia en la Tierra, y también en otros lugares, porque este problema con la historia no es exclusivo de la Tierra, como voy descubriendo. El mismo problema de historia falsa y mentiras también está pasando con otras civilizaciones no humanas que casualmente también están bajo el control de la Federación. Por ejemplo, puedo afirmar que algo huele a pescado podrido con un olor a rata, en la historia oficial de los Centauri o Alfrateanos, como abordaré en mi próximo video sobre ellos. Gracias si llegaste hasta aquí en mi video. Gracias por darle like y suscribirse para obtener más información si consideran que es valiosa para ustedes. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño. Su amiga, Mari Suaru.